¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia Galáctica. Muchas gracias por estar ahí. ¿Les gustaría presentarse a comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales Norteamericanas? ¿Creen que tienen el conocimiento adecuado para cumplir con esta función? Es más, ¿sabrían sobre qué tipos de temas y estrategias tendrían que asumir responsabilidades para estar en este puesto? Seguro que a todos ustedes les pica la curiosidad para saber cómo podría ser la selección del todopoderoso comandante en jefe de la futura, bueno, o más bien presente, Fuerza Aeroespacial Norteamericana. ¿Qué perfil debería de tener el oficial que las lidere? ¿Y qué tipo de conocimientos se le exigiría? Y sobre todo, ¿en qué tipo de temas debería de tomar las primeras decisiones? Pues bien, aquí en Conciencia Galáctica y en primicia en español, al menos que yo sepa, les vamos a contar buena parte de estas respuestas. Bien, y por cierto, hablando de respuestas, quiero agradecerles la participación de los seguidores en la última encuesta en la pestaña de comunidad del canal, en la que preguntábamos precisamente que si ustedes fueran nombrados comandante en jefe de las operaciones espaciales, ¿hacia dónde estarían encaminadas sus primeras acciones y su agenda prioritaria? Las opciones que dábamos aquí en esta encuesta eran A, la desclasificación de otras civilizaciones extraterrestres, muy interesante obviamente; B, la preocupación por la competencia estratégica china o rusa; C, la planificación comercial del espacio, es decir, aquellos asuntos que tienen que ver pues, con la minería, con las energías alternativas, temas comerciales básicamente; y D, tu capacidad de convicción para explicar la importancia del espacio en el Congreso, es decir, básicamente tus habilidades políticas, que también las debería tener un comandante en jefe de este estilo para poder explicar los programas espaciales, ¿no? Bien, la respuesta de la comunidad fue abrumadora, con la participación de prácticamente 500 personas en esta encuesta, y así de abrumadora fue también la respuesta mayoritaria, nada más y nada menos que el 74% abogó por la desclasificación, como no, del asunto extraterrestre, uno de los temas que más nos interesan a todos. Así que en el presente programa les develaremos si a los ojos de un militar de alto rango, un teniente coronel de las Fuerzas Aéreas, es este el tema que merece ser tratado en primera instancia una vez que llegas al puesto. Y así de esta manera los que participaron en la encuesta van a saber si la opción que escogieron era la correcta o no. Así que comenzamos. Bien, lo primero que quiero hacer es presentarles a Peter Garretson, que lo tenemos aquí en la fotografía, que es teniente coronel de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas y que es el autor del artículo sobre el que está basado este interesante programa de hoy. Peter es escritor y columnista sobre política espacial, estrategia espacial, y es un experto sobre el uso de las energías en el espacio, pero también es muchas cosas más. Es instructor universitario en la Universidad Militar del Comando Aéreo de la Fuerza Aérea Norteamericana, obviamente, en donde lidera la Space Horizons Research Task Force. Parece que me comí un caramelo. Bien, básicamente se trata de la Fuerza de Investigación de los Horizontes Espaciales. También ha sido jefe de la División de Estrategia Irregular, que lleva asuntos como temas relacionados con el terrorismo, el contraterrorismo, la contrainsurgencia o lo que se denomina también la guerra asimétrica. Y en la actualidad también desempeña sus labores profesionales como consultor independiente de estrategias focalizadas en el desarrollo y la defensa espacial. En realidad, señores, esta persona ha estado participando en varios proyectos más, ha escrito unos cuantos libros sobre estos temas y participa en media docena de webs, de medios de prensa y de revistas especializadas. Así que se podría decir que del espacio y de la geoestrategia parece que sabe bastante, sabe un montón. Bien, por lo tanto, una vez hechas las presentaciones sobre la fuente de este programa, vamos al contenido interesante. Según Garretson, ¿en qué características debería de fijarse la señora Barbara Barrett, que también la tenemos aquí, que es la secretaria de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? ¿En qué debería basarse esta señora para elegir a su futura mano derecha en el mayor desafío estructural al que se enfrentan las Fuerzas Armadas norteamericanas? Bien, la primera observación que hace Garretson es que efectivamente en la actualidad ya existe un CSO, es decir, un Chief Space Operations, puesto que la administración Trump, a través de la secretaria de la Fuerza Aérea, nombró al actual comandante del Comando Espacial de la Fuerza Aérea como comandante en jefe de las Fuerzas Espaciales. Ahora explicaremos esto un poco. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que las fuerzas espaciales serían, teóricamente, porque no es así,
una continuación más avanzada de las fuerzas aéreas. Aquí vamos a ir desentrañando un poco y explicando cómo se está, cómo se está montando, cómo se está desarrollando toda esta estrategia de composición de la Fuerza Espacial, ¿no? Decíamos que la Fuerza Espacial debería de ser una especie de prolongación de las fuerzas aéreas. Y ustedes dirán, pero Emilio, si ya existe, porque ya existe un comando espacial de la Fuerza Aérea, ¿para qué crear una rama separada de operaciones espaciales? ¿Mm? Bien, pues básicamente porque el comando espacial se encarga de las operaciones de uso y defensa de la maquinaria espacial en órbita. Básicamente hablamos de la red de satélites militares, aunque también algunos civiles, que mantienen las comunicaciones de las tropas por todo el planeta. Por lo tanto, logísticamente es un tema muy sensible y muy delicado. Entonces se encargarían, decíamos, de estos satélites que mantienen las tropas comunicadas por todo el planeta. También se encargarían de lo que llamamos comúnmente satélites espía, es decir, de los satélites fotográficos, y además del importante sistema GPS que ayuda a posicionarse a los aviones, a las flotas navales y a las tropas por todo el globo terráqueo. Básicamente se trata del sistema más importante, como decíamos, logísticamente hablando, del poderoso ejército norteamericano. Ahora bien, ¿tiene esto algo que ver con lo que se quiere desarrollar de ahora en adelante, con este tema de las fuerzas espaciales? Pues no, no tiene nada que ver, porque este departamento, aunque trabaja en el espacio, me refiero al nuevo, trabaja, perdón, al viejo, al comando espacial, ¿no? Aunque este departamento trabaja en el espacio, realmente trabaja mirando hacia la Tierra y hacia su control geoestratégico y las comunicaciones. Y lo que se desea generar ahora es una rama militar que mire desde la Tierra hacia afuera. Y que asegure la hegemonía, y esto es importante para este oficial de las Fuerzas Aéreas, ¿no? Sobre el que basamos este artículo. Lo que se desea generar ahora es una rama militar que mire desde la Tierra hacia afuera y que asegure la hegemonía comercial, militar y geoestratégica de los Estados Unidos en el espacio. Por tanto, visto desde esta perspectiva, ¿nos podría servir el mismo jefe de operaciones del Comando Espacial como jefe de operaciones espaciales? Pues no, porque los cometidos son distintos. Estamos poniendo un poco en antecedentes para que entiendan cómo funciona y cómo se van a generar estas dos plataformas distintas, ¿no? Bien, por ello nuestro articulista Peter Garrison nos especifica que según la legislación estadounidense, el general Raymond, que es el actual comandante en jefe de operaciones espaciales, tiene un año para decidir si quiere quedarse en el comando espacial al que pertenecía antiguamente, y todavía pertenece porque en realidad tiene una doble comandancia, o si quiere consolidarse en las operaciones espaciales, que es la plataforma militar esta de nueva factura, ¿no? Así que según Garrison, la secretaria de Estado tiene al menos un año para seleccionar un futuro candidato como jefe de operaciones espaciales o confirmar el que han puesto temporalmente. Pues bien, precisamente entonces es de lo que habla este programa. En esa búsqueda del candidato ideal y la responsabilidad que ello supone es donde Peter Garrison quiere mandar una batería de sugerencias a la secretaria de Estado sobre las cualidades y conocimientos que deberían de tener los candidatos bajo su amplia experiencia como militar de alto rango y su conocimiento de los temas espaciales. Bien, lo primero que quiere Garrett poner sobre la mesa es que mientras que el comando espacial que controla los satélites trabaja en operaciones del día a día y requiere decisiones casi diarias o en el corto plazo, las operaciones espaciales son un área que requieren decisiones en campos de desarrollo, de proyección e ingeniería con vistas a un horizonte mínimo de 30 años o más. ¿Y por qué? Pues porque hablamos básicamente de experimentar, de diseñar, de reclutar, de entrenar y de educar personal en campos y sistemas que hasta ahora son poco usuales, que son muy poco usuales hasta la fecha, porque es toda una novedad el campo espacial. Además de tomar las decisiones sobre el diseño estratégico y las acciones, o sea, tiene además que tomar decisiones sobre el diseño estratégico y las acciones de la agenda a corto plazo de los próximos 5 a 10 años y muy importante, señores, no fallar en el intento. Porque fallar en el diseño inicial de esta agenda sería crítico y catastrófico según Garrett, ya que retrasaría el avance en la carrera espacial contra China. Y esto es una de las cosas que más les importa realmente al ejército estadounidense o a los oficiales.
Tener un fallo en este primer diseño inicial de la agenda retrasaría el avance de la carrera espacial contra China y haría que este país, es decir, China, fuera casi virtualmente inalcanzable para Estados Unidos si falla en el primer tiro. Y aquí uno de los principales temas que preocupan al experto Peter Garretson, y que ya pusiera tímidamente sobre la mesa también la secretaria Barbara Garrett, es decir, el extraordinario desarrollo espacial que está demostrando China, del cual se diría que en la actualidad prácticamente se alza con la supremacía actual en planificación y tecnología espacial. Lo cual se ve desde la potencia occidental, es decir, desde Estados Unidos, como una gran amenaza para su desarrollo a medio y largo plazo. Así que entonces vamos con el asunto del vídeo de hoy. Vamos con las preguntas y temas que preocupan a Garrett y que se constituyen en su cuestionario personal ineludible para el próximo comandante de operaciones especiales. Comenzamos con el bloque de preguntas. La primera pregunta para Garrett sería: ¿cuál es tu percepción como futuro? Te hablo a ti, que si a lo mejor hiciste la encuesta que pusimos en el canal, o si tú consideraras la posibilidad de ver si estuvieras preparado para ser este comandante en jefe de las operaciones espaciales. La primera pregunta sería: ¿cuál es tu percepción de la amenaza estratégica china? Es decir, ¿cuál sería la percepción del posible o futuro aspirante a comandante CSO? Bien, aquí Garretson quiere sondear al candidato para ver si realmente está al día de los planes que China está desarrollando a medio y largo plazo para convertirse en el país dominante del planeta a nivel comercial, militar, geoestratégico y espacial. Todos estos asuntos a la vez, los de dentro de la Tierra y los de fuera de la Tierra. China poco a poco ha ido desarrollando un gigantesco y moderno ejército capaz de hacer frente en unidades y tecnologías a cualquier potencia mundial. Está desarrollando estrategias comerciales a corto y medio plazo por todo el planeta, es decir, está abriendo toda su perspectiva comercial, y esto lo sabemos porque se está empleando a fondo en la nueva ruta de la seda, que va a recorrer prácticamente todo el planeta, y además está mirando al espacio para el desarrollo de nuevas actividades comerciales potencialmente muy beneficiosas, como por ejemplo podríamos hablar de la futura minería espacial. Bien, este sería el contexto de la primera pregunta. La segunda pregunta que plantea Garretson es: ¿cuál es tu visión sobre la economía cislunar? Bueno, lo primero que tendríamos que saber obviamente es qué significa la economía cislunar. La economía cislunar significa todas las acciones comerciales y estratégicas que tengan que ver con la explotación de los recursos de nuestro satélite y las acciones derivadas de su circunnavegación, es decir, lo que está sobre la superficie de la Luna y también lo que está alrededor de la Luna, como por ejemplo estaciones espaciales, estaciones lunares, minería, tecnologías experimentales en superficie y fuera de la superficie de la Luna, etcétera, etcétera. Bien, lo que quiere sondear aquí nuestro experto es si el futuro candidato le da la importancia adecuada a la proyección de la economía en el espacio y la dependencia de la futura economía de los países de este área, toda vez que en la actualidad, a día de hoy, todos los expertos de logística global y de geoestrategia dan el planeta Tierra por más que explotado, es decir, ya aquí no hay mucho más que sacar. Por lo tanto, los líderes que vengan tienen que tener en cuenta que el futuro ya no está en pelearse por un trozo de terreno en el planeta Tierra, o por un pozo de petróleo, señores, o por una mina de coltán en África, por ejemplo. Tienen que darse cuenta que el futuro, según Garretson obviamente, está fuera del planeta. El futuro está en la comercialización por diferentes vías de los derivados del espacio. Y el pánico para este señor está en que puede que China esté tomándole la delantera a los Estados Unidos. Bien, este es el segundo bloque. El tercer bloque, la tercera pregunta, dice lo siguiente: ¿para qué tipo y variedad de contingencia prepararás a las futuras fuerzas espaciales? O sea, ¿qué tipo de acciones priorizarás? Bien, aquí este oficial de las Fuerzas Aéreas ya pregunta sobre prioridades y planificaciones concretas. Existe todo un enorme grupo de asuntos sobre los que tomar decisiones y planificar prioridades en este asunto de la Fuerza Espacial. ¿Qué primaría primero? ¿Crear un cuerpo de marines espaciales? ¿O primaría más desarrollar armamento útil en el espacio para atacar o defenderse? ¿O quizás sea mejor ir por la vía buena y construir, por ejemplo, alianzas comerciales con otros países para poder desarrollar estas cosas en el espacio? O quizás poner más peso en investigación y desarrollo, tanto de sistemas de propulsión como de sistemas de minería, en gravedad cero y este tipo de cosas, ¿no?
Sería bueno, por ejemplo, buscar consensos legislativos en la Tierra para temas de soberanía espacial o ir a lo loco, como por ejemplo en la época de la fiebre del oro, ¿se acuerdan ustedes en California, ¿no? El Gold Rush que se llamaba, ¿no? En donde todo el mundo se iba a hacer las Américas a lo loco y el primero que llegaba plantaba su bandera, construía su casa, ponía una cerca y decía, este terreno es mío. Y acotaba los metros cuadrados que le parecían bien. Este es el tercer bloque. Bien, seguimos con el cuarto bloque. ¿Cuáles serán las inversiones técnicas clave que la Fuerza Espacial debe tomar para ser capaz de seguir dominando el espacio, escuchen bien, en 2045? Es decir, hablamos de premisas a largo plazo. Bien, aquí Garrett desea hacer hincapié en que este cometido, es decir, la carrera espacial y el dominio espacial, deben de tener una planificación a largo plazo. Y señores, ya no hay vuelta atrás. El siglo XXI va a ser sí o sí el siglo de la carrera espacial, nuevamente como lo fue en los años 60 y 70. Y la humanidad ya no volverá a ser la misma porque se va a proyectar fuera de los confines de la Tierra. Saldrá a explorar y buscar recursos en el espacio y según el experto, de la planificación que se haga y de lo preparado que se esté, dependerá obviamente el predominio geopolítico de las naciones. Bien, podríamos seguir así con una batería de preguntas hasta una veintena que expone el señor Garretson en su artículo y que básicamente reiteran desde varios ángulos las cuatro propuestas que hemos puesto como resumen en el programa. Hablan de proteger la libertad, las que quedan por ejemplo, y algunas otras hablan de proteger la libertad de navegación o de cómo proteger la libertad de navegación y comunicaciones en el espacio, es decir, qué acciones habría que tomar. También otras hay referidas a la coordinación con la industria privada y la colaboración internacional. También otras sobre la integración de agencias del propio gobierno o de cómo se va a encarar el reclutamiento y la formación de los futuros miembros. También la creación de los marcos legales de trabajo, tanto nacionales como internacionales, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto en cuanto a lo que propone o a las dudas que le generan a este oficial las primeras acciones que deba tomar un comandante en jefe de la Fuerza Espacial Norteamericana. Bien, en otro orden de cosas, si abandonamos ya el plano realista y técnico de la visión del experto que nos ha acompañado hasta ahora y entramos ahora más bien en el capítulo de la crítica y la reflexión, que siempre nos gusta hacer al final en estos programas, no tenemos cuenta que la mayoría, y esto ya son reflexiones mías, la mayoría de los temas vienen referidos casi más desde el temor que desde la satisfacción de estar ya preparados para el gran salto que supone para la humanidad convertirse en una civilización espacial. Parece que la necesidad de poner la vista en el espacio no es tanto porque podemos, sino porque tenemos que hacerlo, ¿no? Y ahora lo explico, ¿no? Las prisas no están porque sea una mejora vital para la civilización humana, sino porque supone una amenaza el hecho de la posibilidad de quedarse atrás con respecto a otras potencias, ¿no? El miedo está en que otros lleguen primero y se hagan dueños de unos recursos que, señores, curiosamente hasta ahora no suponían nada para nadie. Es decir, los recursos lunares, por ejemplo, la minería y demás, llevan ahí desde las misiones Apolo, en las que se pretendía ya desde ese momento conquistar la luna y salir al espacio, ¿no? Y llevan ahí desde las misiones Apolo, decía, sin que nadie mire para ellos. Y ahora de repente lo son todo. Bien, ciertamente yo no soy tampoco tan naif o tan inocente como para pensar que el mundo a estas alturas ya no se mueve por dinero. Pero es triste observar que algunos solo saltan si ven que alguien va a ganar más dinero que ellos. Pero ojo, evidentemente también lo entiendo. Desde la perspectiva de un militar que ha sido toda la vida entrenado para detectar los riesgos y amenazas contra su país, es lógico que todo se analice bajo ese prisma, sean amenazas tecnológicas o sean bélicas, económicas o amenazas geoestratégicas y comerciales. Es lógico. Lo triste es ver cuánto difieren estas opiniones, estos modos de pensar sobre las prioridades de la gente común, de nosotros, de todos ustedes, ¿no? Que evidentemente estamos más pendientes de que por fin algunas de estas novedades, sean espaciales o no, se traduzcan en la liberación de patentes que nos permitan mejorar nuestro nivel de vida, o también se traduzcan en la liberación de las energías libres que permitan que los países evolucionen, o la liberación de las curas retenidas sobre enfermedades, y sobre todo, como ya hemos visto en nuestras encuestas, sobre todo en la divulgación del contacto extraterrestre, por poner otro ejemplo, ¿no? Entiendo que la obligación de un militar es velar por su país y las condiciones que pongan a su nación en condiciones de ventaja competitiva con respecto a los demás, pero
por una vez y ya en el siglo XXI, quizás deberían entender que si pretendemos dar el salto al inmenso y desconocido espacio, quizás deberíamos haber asumido ya que la Tierra no es una amalgama de naciones, sino un planeta común en sí mismo. Y como desgraciadamente y tristemente ya dijo algún político, quizás la única manera de que todas las naciones del mundo tomen conciencia de su necesidad de aliarse y de ser uno, sea ante la posible amenaza de un enemigo común exterior. ¿Recuerdan? Bien, no obstante, dicho esto, también quiero decir que esta visión es la de un militar que no está en los grupos de trabajo de la administración Trump. Me ha parecido interesante traerla a colación porque es un consultor independiente, pero también quiero decir que no está dentro del programa de Trump. Por lo tanto, realmente no sabemos bien cómo se va a desarrollar todo este tipo de desclasificación y el programa espacial, ¿no? Este señor es un señor que es militar, que es consultor estratégico del espacio y que pone sus observaciones sobre la mesa. Hasta donde vamos sabiendo, el programa Artemisa, por ejemplo, por citar el programa que está desarrollando, digamos, la administración Trump para salir al espacio y hacer esta economía cislunar de la que hablamos y luego dar el salto a Marte, decía que el programa Artemisa es un conglomerado liderado por la administración norteamericana, pero que efectivamente colabora también con empresas privadas y además también colabora con la comunidad internacional para construir y diseñar diferentes módulos y fases del mismo. Efectivamente sí que colabora con la comunidad internacional, evidentemente con algunos países tiene más afinidad que con otros, es decir, con algunos bloques de países pues tiene mayor tendencia a colaborar que con otros, como por ejemplo pues con la Agencia Espacial Europea, con Canadá, con Japón, que evidentemente con Rusia y con China, que creo que también están pidiendo entrar en ese programa de colaboración, pero con los cuales tiene evidentemente un poquito más de pelusilla, ¿no? Como diríamos entre comillas. Bien, y en este punto ya para finalizar, volvemos sobre los resultados de la encuesta en la pestaña de comunidad del canal para hacer un comentario sobre esto, ¿no? Una vez que hemos dicho cuáles son los aspectos importantes a tratar para este experto, ¿no? Este especialista. Y les decía que la respuesta que ganó por mayoría abrumadora fue la de desclasificar el tema del contacto extraterrestre. ¿Cómo no? Pues como ven, de ese tema ni humo ni pelo, que diría, ¿no? Es decir, nada de nada. Y aunque no lo comparto desde un punto de vista de mantener el orden social, es decir, no comparto que no se comente nada sobre el tema de la desclasificación extraterrestre, también entiendo que desde un punto de vista del orden social, se entiende que se sabe que la desclasificación de este tipo de información conllevaría el seísmo de muchos convencionalismos sobre los que se basa la sociedad humana actual, es decir, religión, ya sabemos, ¿no? Economía, salud, y también el hecho de que algunos tendrían que asumir, evidentemente, que llevan decenios engañándonos y que luego saldrían a la luz, pues también, obviamente, se verían obligados a sacar tecnologías retenidas, medicamentos o tecnologías de curación accesibles hace mucho tiempo. Tendrían que hablar de la manipulación en la educación y en la historia, y todo eso se podría traducir en una inestabilidad social. Así que, evidentemente, esto no se le puede pedir a un militar. No digo que esté bien. Estoy intentando dar a entender por qué a lo mejor no se habla en primera instancia de la desclasificación extraterrestre. Por eso obviamente no lo estoy excusando, solo estoy explicando, o mi impresión, ¿no? Bien, sin embargo, mi impresión de lo que se está desarrollando a través, y ahora voy a hablar, es porque esta es la opinión del señor Garrett, ¿no? Del señor Garretson. Y ahora voy a decir mi opinión sobre lo que está evolucionando ahora mismo sobre el programa Artemisa, ¿no? Mi impresión es que a través de la evolución del programa Artemisa y de las ganas que hay de empezar a desclasificar algunas informaciones, como ya dijo la secretaria, que tenía ganas, que ella pretendía que para poder evolucionar el programa espacial había que desclasificar un montón de información, ¿no? Todo esto me deja la sensación de que más allá de que obviamente hayan intereses comerciales y geoestratégicos en este tipo de programas, cuando no los hay, ¿no? Vamos a asistir a unos años muy interesantes. Y si bien la desclasificación extraterrestre probablemente no sea la primera en salir a la palestra, tampoco creo que pueda ser ocultada por mucho más tiempo. Así que tendrán que ir asomando la patita por debajo de la puerta sí o sí, poco a poco. Y eso es la parte emocionante que vamos a ir viendo, ¿no? Además, hasta ahora solo hemos hablado de los intereses geopolíticos de unos pocos en la Tierra y no hemos tocado el punto de si esos intereses, escuchen bien, humanos y mundanos, realmente le importa un pito, si le importan un pito
a los que vigilan nuestras acciones desde fuera, de los cuales no hemos comentado nada, porque estábamos en temas de geoestrategia y administración terrestre. Porque aquí se habla con ligereza y se pelea de todo lo que vamos a hacer o deshacer en la Luna o en Marte cuando lleguemos. Y señores, a mí me da la risa. A mí me da la risa cuando llega el momento de reconocer que en realidad esos espacios de los que hablan, la Luna, Marte, hace tiempo que están colonizados y explotados por otras razas, o incluso por la propia raza humana, que sabemos que en teoría lleva años allí. Así que yo personalmente me voy al sofá, voy a coger unas palomitas y voy a ver qué es lo que pasa el resto de la década. Bien amigos, hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, como siempre les digo, dale un like. Si no te has suscrito, sabes que puedes suscribirte, debes hacerlo si quieres seguir teniendo información sobre este tipo de cosas y otras que tratamos en el canal. Y si quieres, puedes compartirlo con aquellos grupos sociales, en las redes sociales que creas que este contenido puede ser de interés. Por mi parte ya solo me queda mandarles saludos cordiales y como les digo siempre, tengan una buena semana y sean muy felices. Nos vemos en el próximo programa. Chao.